la hipoteca como un derecho real constituido sobre inmuebles donde no se desposee al garante hipotecario, y es un derecho real que se constituye de manera expresa y esencial, es decir, no puede ser tácito ni general, y concede los derechos de persecución o los privilegios de persecución, venta y preferencia. Además que existe la hipoteca necesaria y la hipoteca voluntaria. Bien, la acción hipotecaria da lugar al juicio hipotecario. El juicio hipotecario está previsto su trámite, sus formas especiales de procedimiento en la vía civil sumaria, en el Código Procesal Civil de Jalisco, que tiene reglas especiales, el juicio hipotecario. El juicio hipotecario, entonces, se promueve en esta vía sumaria, que, entre otras características, tiene una limitación en el recurso de apelación. El recurso de apelación está reducido a determinados supuestos distintos a los que permite la vía ordinaria. En la vía sumaria, pues solo se admitirá la apelación contra la sentencia y contra las resoluciones relacionadas con el emplazamiento, pero se limita, pues, decía, a otros supuestos generales que los que marca el Código de Procedimientos Civiles para la vía ordinaria. En este sentido, veamos cómo funciona, cómo se presenta, cómo se estructura una demanda civil sumaria en la vía hipotecaria. Primero, ¿qué particularidad tiene la vía hipotecaria en relación a otras legislaciones procesales? ¿Qué es lo que sucede con la vía hipotecaria en el Estado de Jalisco? Lo que sucede en el Estado de Jalisco es que el Congreso reaccionó, digamos, legislativamente ante una realidad que ocurrió entre el 94 y el 95 en el país, con la crisis financiera suscitada a raíz del llamado error de diciembre del 94. Este error, llamado así error porque quizás el concepto sea muy reduccionista, hablar de un error que dio lugar a una de las crisis más fuertes transaccionales que ha tenido el país, por lo menos en los últimos tiempos, pues sería reduccionista. Pero lo cierto es que lo que ocurrió es que en la época del presidente Salinas de Gortari, donde el país entra a un proceso de reforma, a un proceso de modernización de la economía y de las estructuras políticas, donde hay reformas sumamente importantes en materia de educación, en materia de la tierra, en materia de libertad de conciencia, en materia de agraria. Bueno, estas reformas fundamentales a los artículos 3, 27 y 130 constitucionales también fueron aparejadas a una modernización de la red de carretera y de varias instituciones y políticas que crean los organismos descentralizados. Se le da una apertura al poder, al acceso a las gubernaturas y a las legislaturas, a la oposición, se empiezan a reconocer triunfos electorales de la oposición, y bueno, el país empieza en una especie de reforma, digamos, de un bloque monolítico de la política. Empiezan a entrar otras corrientes hasta que lo que ahora vemos, pues, que es una
alternancia constante en el poder. ¿Por qué señalo todo esto? Pues porque entonces México, de estar en una posición identificadamente afectada por la inflación, inflaciones de 170, 150, hasta 200% anual, inflaciones pues desastrosas para la economía, desastrosas para las personas que menos tienen. Se dice que la inflación es el impuesto más caro y es el impuesto más injusto porque afecta a los más pobres. Pues en esta etapa del llamado momento neoliberal, logran contener la inflación, logran poner orden a las finanzas, se establece también la autonomía del Banco de México. Y bueno, México entra en una etapa de modernidad y Salinas pues llama al país a esa modernidad, a pretender ser de los países desarrollados, ser reconocido como un presidente en su época y en los órdenes internacionales. Es reconocido como un estadista moderno, un líder. Pues bien, todo eso era miel sobre hojuelas en estos últimos años de Salinas, y eso dio lugar a que la economía tuviera un crecimiento importante y a que se promoviera el crédito. A eso voy para hablar de esta época del presidente Salinas. Hay un crecimiento muy importante del crédito. Y al salir el crédito, pues la gente cree en sí misma, cree en el gobierno, cree en esa estabilidad y cree que pues ya somos, decían varios y él lo promovía, ya estamos en el primer mundo. Tan estamos en el primer mundo, se decía, que pues estamos negociando lo que después fue el Tratado de Libre Comercio de América, Canadá y Estados Unidos. Estábamos en las grandes ligas. Bueno, dicho esto, empieza a fluir el crédito, no existían los burós de crédito, no existía, por lo menos con acceso a los particulares, el Internet. Estoy hablando de los 90, 92, 93, y no había, digamos, una forma actualizada, una forma oportuna, una forma generalizada del acceso a la información y por lo tanto tampoco de acceso o de conocimiento o calificación del crédito. No había tampoco los riesgos de la informática en el sentido de que los beneficios que nos trae la tecnología pues también trae algunos perjuicios como los robos de identidad, de información, de tarjetas. Entonces, pues la tecnología no tiene la accesibilidad que se tiene ahora. Y las tarjetas de crédito llegaban en simples sobres de correo a los domicilios, sin acusar recibo, y muchísimas veces, no por excepción, sino por regla, ni siquiera eran solicitadas por los acreditados. Es decir, las tarjetas llegaban sin preguntar si alguien quería la tarjeta y la gente la recibía, la usaba, y había pues un abuso del crédito y una irresponsabilidad del crédito. También pues se construyeron y se adquirieron muchísimas viviendas y todo acudieron también al crédito bancario. Éramos pues desarrollados, felices, estables, modernos, teníamos una inflación de presumir, una inflación del 50%, que si ahorita este gobierno tuviera una inflación del 50%, les aseguro que se estaría exigiendo, y no de manera falsa, sino real, su renuncia. Es decir, habíamos tenido inflaciones tan altas que hablar de un 50% era bueno, porque iba a la baja, cuando ahora hemos logrado inflaciones del 4, del 5, del 6%. Pero esa era nuestra circunstancia. Y bueno, pues las estabilidades del gobierno de Salinas empiezan a cambiar, empiezan a
a notarse los cambios de gobierno o la transición y ese momento de modernidad, de una apertura controlada del poder, de reformas constitucionales de gran calado, de un presidente tan poderoso como el que tenemos ahora, pues empieza a esquebrajarse con el homicidio primero del secretario del PRI. Y cuando hablo del secretario del PRI, de Ruiz Massieu, hablo de un PRI cuando el PRI es el partido en el poder, y cuando prácticamente todas las gubernaturas, todas, con excepción de la de Chihuahua, Baja California Norte, que las reconoció Salinas, y después empezó a reconocer Guanajuato, y algunas más, después Jalisco también, pero prácticamente todas las gubernaturas eran del PRI. Es decir, hablar del PRI no es hablar del PRI de ahora, sino del PRI que era casi igual a Estado, casi igual a gobierno, todo era del mismo partido. Entonces el homicidio de su secretario era algo muy grave, y más que no eran las épocas tan violentas que se han normalizado ahora de homicidios a actores políticos. Después viene el homicidio de Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República, el que iba a ser seguramente, por los tiempos políticos y por ese control del voto que tenía el PRI, iba a ser el presidente de la República, es asesinado. Después es asesinado un cardenal de la Iglesia Católica, Posadas, y estalla también la guerrilla en Chiapas con el comandante Marcos. Entonces, la estabilidad del país que se presumía en toda América Latina, esa dictadura perfecta de la que hacía mofa o caracterizaba Vargas Llosa la democracia, entre comillas, aquel entonces, entre comillas, democracia mexicana, pero con estabilidad, se cae. Llega el cambio de gobierno, Ernesto Zedillo Ponce de León asume primero la candidatura que era de Colosio asesinado, y llega al poder un presidente con muchas tablas económicas, un presidente totalmente tecnócrata, totalmente formado en los Estados Unidos, más economista que político. Y bueno, pues entonces el 6 de diciembre de 1994 ocurre una devaluación. En aquel entonces estábamos como a 3 pesos, nos llegamos a ir hasta 7, y ocurre una devaluación muy fuerte que acabó como en 5 y feria, y la economía pues entra en una crisis grave. Los créditos en aquel entonces se otorgaban, la mayoría de ellos a tasa variable. ¿Por qué a tasa variable? Porque como la inflación iba reduciéndose, porque de haber pasado por inflaciones del 150, 170% aproximadamente, pues iba reduciéndose por esa reestructura económica que se había iniciado desde el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando Salinas era secretario de Programación y Presupuesto, y que se ahondó cuando Salinas fue presidente, y entonces se iban controlando la inflación. De tal suerte que hubiera sido un error, se pensaba, haber adquirido un crédito a una tasa fija, si esa tasa iba bajando sustancialmente. Y la gran mayoría, pues, adquirió créditos empresariales, créditos para sus negocios, pero sobre todo créditos para la vivienda, sobre esas tasas variables, sobre algunos esquemas financieros, matemáticos que proponían los bancos, donde tarde o temprano se pagaría ese crédito, donde con lo que se pagaba mensualmente no se pagaban ni los intereses, por lo tanto la deuda iba creciendo, y se iba refinanciando la parte de los intereses que no se pagaban, pero según las fórmulas de la banca, allá por el año 20, 25, del crédito, empezaría a ceder
el crédito con la reducción de los intereses, con la reducción de las tasas y se pagaría felizmente el crédito. Pues esto no ocurrió por las circunstancias que acabo de señalar. Generaron temor, generaron inestabilidad en el país y la inflación se volvió a disparar a niveles de 150, 170 anual. Esto, imaginen ustedes que se compran un par de zapatos que les cueste hoy 1,000 pesos y ese mismo par de zapatos o igual lo compran el año que viene en 2,500 pesos. De ese tamaño era el problema. Por eso antes hablamos de millones. Salinas quita los 3 ceros cuando modifica la denominación del peso y la inflación se había llevado a que costara todo millones. Si ahorita un boleto del camión cuesta creo que 9 pesos, pues imagínense que costaría 9,000 pesos y si sus zapatos cuestan 1,000 pesos, pues antes ustedes pagaban 1,000,000 de pesos por los zapatos y así hablábamos con esas denominaciones a la que nos había llevado la inflación. Bueno, todo esto lo señalo porque cuando estalla la crisis y la gente no puede pagar, porque la gente compraba una casa, digamos, de 500,000 pesos, por la cual pidió 400,000 pesos de un crédito hipotecario y andaría pagando sobre unos 5, 6, 7,000 pesos, 7,000 pesos pensemos mensuales. Pues lo cierto es que estos 7,000 pesos no cubrían los intereses y cuando la inflación se desata, pues mucho menos, y esa casa empezó a subir la deuda de 400,000 a 600,000, 800,000, y fácilmente se fue a 1,000,000, 1,500,000. El doble, el triple, a veces 4 veces más de la deuda original por los intereses no pagados. Y la casa por la inflación subía, a lo mejor la casa valía 1,000,000 de pesos, pero había subido de manera mucho más importante la deuda. Es decir, que se debía mucho más de lo que costaba la casa. Y si la deuda ya era de 1,500,000 de pesos, entonces lo que había que pagar por ella ya no eran 4, 5,000, 7,000 pesos, sino que ya deberían ser unos 20,000 pesos más o menos. De tal suerte que, pues si el trabajador, y estoy hablando de una casa modesta en aquel entonces, si el trabajador cuando adquirió el crédito ganaba 20,000 pesos y pagaba 7,000 o 5,000, pues era prudente. Pero si seguía ganando 20 o 25,000 pesos y ya había que pagar lo mismo por la casa, pues tenía que tomar una decisión de seguir pagando la casa o de subsistir. Y bueno, en el mayor de los casos, la gente dejó de pagar. Cuando dejó de pagar, cuando la banca dejó de cobrar, entonces la banca entró en un riesgo muy grave de una crisis, de una quiebra generalizada de toda la banca. Y es cuando entra el gobierno a rescatar, se dice a los deudores, pero lo hace a través de la banca, a través del FOBAPROA. Y el FOBAPROA es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ese fondo formado con las contribuciones de la banca y del gobierno para garantizar a los deudores el pago de sus ahorros si el banco quebraba. El FOBAPROA entonces no tenía límites como ahora. Ahora el límite de la garantía que da el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, al desaparecer el FOBAPROA, es de 400,000 UDIs, algo así como unos 3 o 4 millones de pesos, más o menos. Pero aquel entonces el FOBAPROA no tiene límite. Entonces el FOBAPROA empezó con el gobierno, o el gobierno a través del FOBAPROA y de los bancos,
una serie de programas para buscar los acuerdos con los acreditados y resolver o evitar que la banca se fuera a la quiebra, y con eso el sistema mexicano, económico mexicano, sin una banca quebraba también, y evitar también un movimiento social grave ante la crisis que afectaba a todos los acreditados. En alguna parte logró disminuir esta conflictiva, no total, pero pues los juzgados se llenaron de juicios entre bancos y deudores. Ahí es donde surgió un movimiento llamado el Barzón de campesinos, y al que se le sumaron todo tipo de personas, no solo campesinos, en lucha jurídica, con argumentos muy interesantes en contra de la banca. Y después de la asamblea de deudores, por allí apareció la figura del ahora diputado Fernández Noroña. En Jalisco fue donde surge el Barzón con Maximiano Barbosa. Y bueno, se vuelve una lucha jurídica, no solo política. Y eso nos lleva al juicio hipotecario. Se llenan los juzgados de juicios donde las deudas eran impagables, porque los bancos esperaban no un mes ni un año, sino a veces demandaban a los 3, 4 años la recuperación de sus créditos. Tardaban mucho en demandar, y entonces cuando demandaban ya la deuda era insoportable, ya era impagable. Y entonces aquí es donde Jalisco, el Congreso, reforma el Código Procesal para establecer la figura de la caducidad. Y no me refiero a la caducidad de la instancia, aquella que da lugar a la terminación del juicio por inactividad procesal, sino la caducidad que deriva de la falta de ejercicio oportuno de la acción hipotecaria. Lo que se provocaba o se buscaba con esta acción hipotecaria, o esta caducidad de la acción hipotecaria, era que los bancos demandaran rápido, y no porque el gobierno o el Congreso, el legislativo, quisiera aumentar la litigiosidad y quisiera afectar con esas demandas más inmediatas de la banca hacia sus acreditados. No es que quisiera afectarlos, sino todo lo contrario. Lo que pretendía era que ante el incumplimiento del banco demandara pronto, para evitar que se sigan generando intereses tan grandes que después le resultara imposible al acreditado cubrir la deuda reclamada, pues ya sea mediante el pago o mediante un acuerdo. Y ahí es donde surge la caducidad de la acción hipotecaria solo en Jalisco, con todo este entorno que acabo de señalar. ¿De qué manera? Entonces, ya vimos que la acción hipotecaria tutela la hipoteca, hace efectiva la hipoteca. Y la hipoteca garantiza créditos bancarios, de particulares o cualquier tipo de obligación. ¿Cuándo haremos efectivo la hipoteca? Si la hipoteca nos da los derechos de persecución, venta y preferencia, pues lo haremos cuando estamos en un supuesto de incumplimiento de la obligación garantizada. Fuera del estado de Jalisco, ¿cuánto tiempo tendríamos para promover la acción hipotecaria? Fuera del estado de Jalisco, pues el tiempo de prescripción del crédito. Si es un crédito mercantil, 10 años. Si es un crédito civil, en otros lugares como la Ciudad de México, 10 años. En Jalisco son 5 años, la prescripción es menor. Pero si es en Jalisco el ejercicio de la acción, no podemos hacerla al tiempo que querramos esperar tanto tiempo,
sino que debemos hacerla dentro del año siguiente al incumplimiento. Entonces, primera regla de la acción hipotecaria. La acción hipotecaria ha de promoverse dentro del año siguiente al incumplimiento. Si no promovemos la acción hipotecaria dentro de ese año, la acción habrá caducado. Es decir, no podremos promover el juicio hipotecario. Entonces, primera regla especial de la acción hipotecaria caduca al año siguiente o a partir del año siguiente del incumplimiento de la obligación garantizada por la hipoteca. Entonces, si yo pido un crédito hipotecario para pagar, para comprar mi casa, me prestan una cantidad determinada y dejo de pagar hoy, 7 de septiembre, si el banco quiere demandarme en la acción hipotecaria, el último día que tendrá para presentar la demanda en mi contra sería el día 6 de septiembre del 22, porque si no, la acción hipotecaria habrá caducado. Después se discutía, ¿qué pasa si yo en diciembre me pongo al corriente? Y algunos quisieron decir, bueno, pues ya caducó, el gobierno el banco debió haber demandado antes y el plazo sigue corriendo. Y la Corte dijo, no, bueno, pues se está poniendo al corriente, vuelve a iniciar el plazo de un año para la presentación de la acción hipotecaria. Es decir, hay una mora, pero hay un pago, pues entonces no tiene por qué exigirse el ejercicio de la acción hipotecaria. Bueno, entonces, primera cuestión, caducidad de la acción hipotecaria. ¿Qué pasa si caduca la acción hipotecaria? Lo que caduca es la vía hipotecaria. No caduca propiamente la hipoteca ni el derecho garantizado, sino la posibilidad de promover la vía hipotecaria dentro de ese año siguiente al vencimiento del crédito. Y es una regla, decía, especial del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco. Especial solo para Jalisco, pues. ¿Podremos hacer efectiva la hipoteca cuando ha caducado la vía? La respuesta es sí, pero también por definición de la propia Corte, como la ley ya ha prohibido la vía sumaria, la vía hipotecaria a la que he estado haciendo referencia, entonces nos iremos a la vía civil ordinaria en ejercicio de esa hipoteca y siempre y cuando el crédito que garantice la hipoteca sea un crédito civil. Cuando es un crédito mercantil, pues tendríamos que acudir a la vía ordinaria mercantil. Esto es que mediante una hipoteca, pues se garantizan deudas, decía hace un momento, civiles, mercantiles, familiares, laborales, incluso fiscales, ¿no? Pero ejerceremos el tipo de vía según el derecho que estaremos reclamando. Bueno, entonces esa es la primera regla, la de caducidad de la acción. Decía hace un momento la limitación de la apelación en la vía sumaria. Lean por favor el 639 y vean que esta nos limita la apelación solo en contra de la sentencia definitiva o las interlocutorias que resuelvan sobre la personalidad y la capacidad. Entonces la vía sumaria pues es más limitada, como señalaba, que la vía ordinaria en cuanto a la posibilidad de recurso de apelación. Bien, entonces, cuando presentemos un juicio, una demanda hipotecaria y pretendamos el ejercicio de la acción hipotecaria, lo primero que tenemos que hacer es observar si estamos en tiempo. Si no ha caducado la vía hipotecaria por las razones que acabo de señalar hace un momento. Segundo, es no obligatorio, pero conveniente que registremos la hipoteca.
porque el registro de la cédula, y más que de la hipoteca, el registro de la cédula hipotecaria, digamos que inmoviliza cualquier movimiento registral de la garantía hipotecaria, y de esa manera tendremos la posibilidad de avanzar en la juicio sin tener, digamos, a terceros que se estén incorporando o que estén reclamando derechos porque han adquirido el bien hipotecado. La hipoteca, reitero, es el derecho de garantía inmobiliario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer valer en el juicio hipotecario? ¿Qué tenemos que demostrar? Lo que tenemos que demostrar es, sí, desde luego, la existencia de la hipoteca, pero sobre todo debemos demostrar la existencia de la obligación principal, la existencia del crédito. Tenemos que mostrar que se otorgó un crédito, que se celebró un contrato de crédito, que el crédito, que el dinero fue entregado al deudor y que el deudor incumplió en el pago. Esas tres condiciones son fundamentales. Y como es un juicio hipotecario, pues entonces tendremos que demostrar que ese crédito fue garantizado mediante una hipoteca. Y esa hipoteca, pues debe estar registrada, porque es un derecho real, en el registro público de la propiedad, a no ser que lo estemos demandando al mismo garante hipotecario y no haya habido transmisiones de propiedad. Aún así, siempre es conveniente porque siempre lo piden los jueces, que presentemos el título hipotecario debidamente registrado, que contenga ese testimonio, los datos de registro de esa hipoteca. Entonces, pues esto es de manera breve lo que caracteriza la acción hipotecaria. Sobre el crédito garantizado por la acción hipotecaria hay mucho que decir, pero no estaríamos hablando ya de la hipoteca, sino de los contratos de crédito, y con ese entorno que les dije de lo que ocurrió en los 90s, les pondré posteriormente la tesis o la contradicción de tesis 95 del 98, en la que la Suprema Corte resolvió toda la conflictiva de la banca, que después derivó en un libro de Juventino Víctor Castro, el ministro de la Suprema Corte, que se llama La Suprema Corte ante la ley injusta, y pues nos muestra todo esto que acabo de señalar, toda la conflictiva jurídica que se dio entre la banca y los acreditados. Y cuando digo jurídica, hago referencia a discusiones muy de fondo que se hicieron sobre la validez de los contratos, sobre los intereses, sobre el anatocismo, es decir, sobre el cobro de intereses, sobre la existencia misma de los bancos, derivada de irregularidades de su proceso de venta, y que la contradicción de tesis 95 y 98 vino a sentar y a resolver todas esas diferencias. Pero reitero, la hipoteca no es el crédito ni atiende a esas diferencias. La hipoteca es la garantía del crédito y pues se ve afectada en la medida que el crédito principal se ve afectado. Por eso es importante remitirnos a aquella añeja jurisprudencia que ya se ha ido decantando, se han ido cambiando los criterios, ahora con la nueva corriente garantista de los derechos humanos, y por ejemplo se ha reducido ya de manera oficiosa, ordenada de manera oficiosa, la reducción del pago de intereses cuando los intereses son considerados usurarios y violatorios, por lo tanto, del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuestión que los jueces de oficio tienen que hacer, a diferencia de los 90s, donde se decía que los intereses pues eran pacto, tal cual, que libremente acordaron las partes y que por lo tanto había que cubrirse en los términos señalados en el mismo. En estos tiempos garantistas no podría haber muchas de las sentencias que se dieron en los 90s, incluso a partir de la propia jurisprudencia de aquella
integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues entonces con esto terminamos la parte señalada a la acción hipotecaria, solo el concepto de acción hipotecaria, lo que persigue y la característica especial que tiene en el Estado de Jalisco. Mañana iniciaremos con los interdictos de obra nueva, obra peligrosa, y de retener y de recuperar la posesión. Para después irnos, decía, a la acción de jactancia, a la acción pauliana, algunas acciones del Estado civil, para concluir con el catálogo de las acciones y estar preparando ya el primer examen parcial, que será sobre las acciones. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bueno, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Gracias.